Cada día que iniciamos, enfrentamos la expectativa de nuevas oportunidades, retos y descubrimientos. En ese camino, nos preguntamos cómo mantener la fe viva y cómo orientarnos cuando el panorama parece incierto. Muchos buscan respuestas en distintas fuentes, con la esperanza de encontrar la paz que tanto anhelan. Sin embargo, el mensaje que encontramos en la palabra de Dios nos señala un rumbo claro para acceder a un propósito eterno y un amor que no cambia a pesar de nuestras limitaciones. Ese amor se nos revela a través de Cristo, el único camino verdadero para acercarnos al Padre. Esta verdad, aunque fundamental, puede ser difícil de asimilar en un mundo que ofrece distracciones constantes y aparentes soluciones inmediatas. Pero en el fondo de nuestro corazón, reconocemos la necesidad de algo más grande que nosotros mismos, de una fuente que nos llene de esperanza, que abra nuestra mente y nuestro espíritu para contemplar la realidad con ojos de fe. Es así como iniciamos esta reflexión, con el anhelo de prepararnos para algo más profundo, algo que trascienda nuestra rutina y nos sitúe en la presencia del Dios que nos ama. A medida que avanzamos en la vida, enfrentamos tantos desafíos que a veces olvidamos lo esencial de nuestro llamado. Por un lado, la Escritura nos advierte que hay caminos que parecen correctos ante los ojos humanos, pero que llevan a la perdición. Por otro, también nos muestra la promesa de un perdón infinito y de una guía amorosa para todo aquel que se acerca con un corazón sincero. Esta tensión entre la advertencia y la promesa se hace evidente en el propio caminar de los creyentes, quienes, como cualquiera, son susceptibles a errores, tentaciones y debilidades. Es entonces cuando surge la pregunta crucial de cómo mantener el rumbo correcto. Las palabras de aliento nos llegan cuando recordamos que no se trata de nuestra justicia o de nuestra fuerza, sino de la fe en Cristo. Él es el que intercede por nosotros, el que murió y resucitó, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Desde la antigüedad, la humanidad ha intentado construir caminos alternativos para llegar a la verdad o a la realización personal. Son innumerables las filosofías, los ritos y los métodos que han surgido con la promesa de ofrecer dirección y plenitud. Pero, tal como afirma la Escritura, el verdadero camino para reconciliarnos con el Padre es solo uno, y es a través de Cristo. No se trata de un capricho ni de un orgullo religioso. Es la manifestación del amor divino, que al entregar a su Hijo, preparó la reconciliación de la humanidad con Él. Aún así, somos libres de elegir seguir ese camino o rechazarlo. La palabra nos recuerda que hay quienes, desconocedores de las realidades espirituales, terminan blasfemando o corrompiéndose como animales irracionales. Ese lenguaje tan contundente no pretende condenar sin esperanza, sino alertar sobre la seriedad de la vida espiritual. Porque aquel que se aleja de la luz termina cayendo en la oscuridad, y desde allí no se experimenta la verdadera comunión con Dios. Este devocional nos lleva a reflexionar profundamente en la importancia de no confiarnos en nuestras propias fuerzas ni en nuestro propio entendimiento. Al presentarnos ante Dios, comprendemos que no podemos hacerlo exhibiendo méritos personales, pues nuestras fallas nos impiden alcanzar la perfección que Él requiere. Sin embargo, en Cristo encontramos la justicia que no depende de nuestras acciones, sino de la fe en su sacrificio y resurrección. Ese es el fundamento de la esperanza cristiana, la buena noticia que cambia por completo la manera en que nos relacionamos con nuestro Creador y con el mundo que nos rodea. Aún así, esta gracia no es una excusa para la pasividad o la negligencia, sino un impulso para vivir en santidad y en servicio, recordando que la obediencia es un fruto de la fe y del amor. A lo largo de las Escrituras, encontramos historias de personajes que, por ambición o engaño, se apartaron del camino recto. Se menciona el ejemplo de Caín, quien, movido por la envidia, cometió el primer homicidio registrado en la Biblia. También aparece Balaam, un profeta que conocía la verdad, pero cuyos deseos de lucro lo empujaron a obrar en contra del pueblo de Dios. Y Coré, quien se rebeló en contra de la autoridad establecida, y su orgullo lo condujo a la destrucción. Estos ejemplos antiguos siguen siendo relevantes hoy, pues ilustran cómo el corazón humano puede endurecerse ante la verdad y buscar sus propios intereses, alejándose así del plan divino. Tal como señala el pasaje del libro de Judas, debemos mantenernos alerta para no reproducir esas actitudes que llevan a la ruina espiritual. Pero, al mismo tiempo, la palabra nunca deja de mostrarnos la oportunidad de volver a Dios con humildad. Cuando meditamos en la intercesión de Cristo, recordamos que no estamos solos en la batalla diaria contra las tentaciones y las dudas. Él no solo vino a este mundo a dar un ejemplo de amor y compasión, sino que además dio su vida para reconciliarnos con el Padre.
Luego, resucitó, rompiendo las cadenas del pecado y de la muerte, y ascendió a los cielos, donde continúa intercediendo por nosotros. Esta imagen del Redentor intercediendo es sumamente poderosa, pues nos revela que, en medio de nuestros fracasos y debilidades, hay un Salvador que nos defiende, que aboga por nuestra causa, porque su propósito es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan conforme a la verdad. Saber que no estamos desamparados inyecta en nuestra alma una confianza inmensa, impulsándonos a perseverar aún en los momentos más difíciles. La fe en Cristo, por lo tanto, no es un mero sentimiento emocional ni un ritual religioso vacío. Es el cimiento de una vida transformada, de una vida que demuestra frutos de justicia, amor y servicio. Cuando entendemos que nuestra justicia no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo, nuestro corazón se llena de gratitud y se dispone a servir a Dios con un nuevo sentido de responsabilidad y gozo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Y en ese proceso de consagración, el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye cuando fallamos y nos alienta a corregir el rumbo. Así aprendemos, paso a paso, a vivir según la voluntad divina, conscientes de que solo de esa manera experimentaremos la plenitud verdadera. Sin embargo, no podemos pasar por alto las múltiples distracciones que aparecen en el recorrido. El mundo actual, con su incesante ruido y sus exigencias, a veces nos hace olvidar la trascendencia de la vida espiritual. El afán por alcanzar logros materiales o el temor a ser juzgados por nuestra fe puede llevarnos a ocultar o descuidar nuestra comunión con Dios. Además, existen influencias que cuestionan la verdad bíblica o que promueven un mensaje distorsionado, mezclando verdad con engaño, de tal forma que, si no estamos firmes en el conocimiento de la palabra, corremos el riesgo de confundirnos y de perder nuestro enfoque. Por eso, la lectura y la meditación constante de la Escritura son esenciales, pues es allí donde encontramos la guía clara para vivir en integridad y reconocer las trampas que se presentan. Si nos detenemos a pensar en el amor de Dios, vemos cómo, desde el principio, Él ha buscado acercarse a la humanidad, no para juzgarla sin misericordia, sino para rescatarla de la separación causada por el pecado. El sacrificio de Cristo no fue un acto aislado, sino la culminación de un plan redentor anunciado siglos antes. Esta coherencia entre la profecía y su cumplimiento fortalece la certeza de la fe y alimenta nuestra confianza en la veracidad de las promesas bíblicas. El Hijo de Dios, al dar su vida, cargó con nuestros pecados y ofreció su propia sangre para sellar un pacto eterno, de modo que aquellos que creen en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Ese mensaje sigue resonando en el corazón de quien lo oye con humildad y disposición a recibirlo. Con todo, sabemos que muchos prefieren cerrar sus oídos, ya sea por orgullo, ignorancia o temor a renunciar a un estilo de vida contrario a la voluntad divina. La verdadera libertad se encuentra cuando nos rendimos a la autoridad del Señor, reconociendo que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Aunque a veces nuestra naturaleza quiera resistirse, aferrada a placeres y deseos egoístas, el Espíritu Santo nos empodera para vivir en victoria, disciplinando nuestra mente y nuestro corazón para caminar en el amor y en la verdad. De esta forma, dejamos de ser esclavos de la aprobación ajena o de la ambición desmedida, para convertirnos en siervos fieles, como anhela nuestro Padre. Y es aquí donde se empieza a cumplir esa promesa de escuchar las palabras, buen siervo fiel. Eso no implica perfección total, pero sí un anhelo sincero de obedecer, de servir y de perseverar en la fe. De hecho, es importante recalcar que Dios no busca robots sin pensamientos propios, sino hijos que voluntariamente deciden amarle y someterse a su voluntad. En el libro de Judas, al abordar la conducta de aquellos que blasfeman de lo que no conocen, se nos advierte acerca de un deterioro moral y espiritual que ocurre cuando el hombre rechaza sistemáticamente la verdad. Cuando alguien ignora la corrección y se envanece en su propia sabiduría, abre una puerta a la corrupción interior, que termina manifestándose en acciones destructivas, no solo para sí mismo, sino también para quienes le rodean. Por ello, la palabra nos insta a no dejarnos arrastrar por corrientes que aparentan sabiduría pero carecen de la sustancia transformadora del Evangelio. Es un llamado a la humildad, a reconocer que todos necesitamos aprender y corregirnos, y que es más sabio acudir a las fuentes correctas que persistir en un error por orgullo. Recibir la corrección divina, aunque a veces duela, trae sanidad a nuestro espíritu y nos encamina a una vida más plena. Por otra parte, la carta a los Romanos nos recuerda que Cristo, además de haber muerto, resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros.
Este hecho histórico y espiritual se convierte en la base de toda esperanza para el creyente. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe cristiana carecería de sentido. Pero con su victoria sobre la muerte, nos dejó la evidencia de su poder y la garantía de la resurrección futura de aquellos que confían en Él. Además, nos muestra que su obra no terminó en la cruz, sino que continúa en la intercesión constante por cada uno de nosotros. En tiempos de lucha interna, cuando las fuerzas parecen menguar, recordar que tenemos un abogado que ruega por nosotros ante el Padre nos llena de confianza y de la certeza de que no hay condenación para los que están en Cristo. De esta manera, caminamos con la seguridad de que nuestra vida está en manos del mejor de los defensores. Con esta convicción se nutre la esperanza del cristiano, pues sabemos que no hay arma forjada que pueda prevalecer contra la voluntad de Dios. Aunque pasemos por tribulaciones, enfermedades, escasez o persecución, nada puede separarnos del amor de Cristo. Esta certeza no es una fórmula mágica que evite los sufrimientos, sino un ancla firme que nos sostiene en medio de las tormentas. Por eso, mantener esa perspectiva es fundamental para no dejarnos vencer por la angustia o la desesperación. Aún en medio de las noches más oscuras del alma, su luz brilla, recordándonos que Él ya ha vencido al mundo, y que, al final, todo obra para bien para aquellos que lo aman. Así, cada paso que damos, cada decisión, cada actitud, se vuelve parte de un peregrinaje con un destino glorioso, donde finalmente viviremos en la plenitud de su presencia, sin llanto ni dolor. No obstante, mientras estamos en este mundo, se hace vital que la Iglesia, como comunidad de fe, se levante para testificar acerca de esta verdad y para apoyar a quienes buscan esa luz. Este devocional no pretende hacer alarde de una espiritualidad inalcanzable, sino mostrar el camino abierto que tenemos en Cristo. El anhelo es que cada lector, al adentrarse en estas reflexiones, pueda sentir la cercanía de Dios y descubra que la palabra transformadora no es solo para un grupo exclusivo, sino para todo aquel que desee acercarse con un corazón sincero. De la misma manera, hay un llamado a despertar de la comodidad, a salir de la indiferencia y a compartir con otros la esperanza que hemos recibido. Porque, si hemos sido bendecidos con el amor divino, no debemos guardarlo solo para nosotros, sino extenderlo con generosidad a nuestro prójimo. A veces, la gente se pregunta por qué el Evangelio de Cristo genera tanta oposición en algunas esferas. La respuesta quizás sea que, al exponer la verdad, confronta el pecado y reta a las estructuras humanas que se aferran al orgullo y a la autocomplacencia. Además, implica la necesidad de reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que nuestra bondad personal no es suficiente para alcanzar la reconciliación con Dios. Este mensaje puede resultar ofensivo para quien se considera autosuficiente o cree que es meritorio de la aprobación divina por cuenta propia. Sin embargo, cuando bajamos nuestras defensas y reconocemos la humildad de la cruz, el panorama cambia radicalmente. Vemos que, en Cristo, no hay condenación, sino perdón y oportunidad de una nueva vida, no basada en apariencias externas, sino en un corazón renovado que anhela agradar al Padre. Cada uno de nosotros, al contemplar el sacrificio de Cristo, debe preguntarse de forma honesta, ¿estoy dejando que su gracia me transforme? ¿O me aferro a patrones antiguos que me alejan de su voluntad? El examen interno es un acto saludable y necesario. No se trata de vivir atormentados por la culpa, sino de mantener la conciencia de que el perdón nos ha sido dado, pero demanda de nosotros un compromiso para vivir según la justicia divina. Por eso, el Espíritu Santo obra en nosotros continuamente, recordándonos las enseñanzas de la palabra y brindándonos la fortaleza para perseverar. Aún así, somos nosotros quienes debemos decidir abrir el corazón y rendir nuestras resistencias. Este proceso suele ser paulatino, pero con una entrega diaria, un caminar sostenido por la fe y la confianza de que Dios no abandona la obra que inicia. En el plano práctico, esa entrega se ve reflejada en actitudes de compasión, servicio y humildad. De nada sirve confesar que creemos en Cristo si nuestras acciones contradicen ese testimonio. El Señor mismo nos lo advirtió al decir que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de su Padre. Esto nos lleva a evaluar si nuestras prioridades están alineadas con el Evangelio o si todavía vivimos conforme a los estándares del mundo. La diferencia radica en el fruto que demos, generosidad en lugar de egoísmo, paciencia en lugar de ira, perdón en lugar de venganza. No podemos hacerlo solos, pero el Espíritu Santo nos capacita, y nuestra comunión con otros creyentes también nos fortalece.
Juntos, nos animamos mutuamente a crecer y a permanecer firmes en la fe. Reflexionar sobre Caín, Balaam o Coré no es un mero ejercicio histórico, sino una forma de darnos cuenta de que el orgullo, la envidia o la codicia no son asuntos ajenos a nuestra realidad. Todos podemos caer en esas trampas si descuidamos nuestra relación con Dios y nos dejamos envolver por el ego. Recordar sus historias nos ayuda a mantener una postura de vigilancia espiritual, conscientes de la astucia del mal y de lo fácil que puede ser enredarse en malas decisiones cuando nos desconectamos de la guía divina. Pero no quedamos en la sombra de esos ejemplos negativos. También tenemos maravillosos ejemplos de obediencia y fe a lo largo de la Biblia, como Abraham, quien creyó contra toda esperanza, o José, que perseveró en integridad a pesar de la injusticia, o David, que supo humillarse tras caer en pecado, reconociendo su falta y buscando el rostro de Dios con arrepentimiento genuino. Estos testimonios sirven para animarnos y recordarnos que la gracia de Dios es suficiente para levantarnos, restaurarnos y encauzarnos de nuevo en su plan. A medida que avanzamos en este devocional, es natural que se despierte en nosotros un anhelo más profundo de intimidad con el Padre. Quizá nos demos cuenta de que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Él con mayor determinación. Tal vez descubramos que hemos permitido que ciertas influencias, rencores o temores frenen nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, no debemos desanimarnos. Al contrario, reconocer nuestras debilidades es el primer paso para ponerlas en manos del Señor. El acto de abrir el corazón ante Dios, con sencillez y sin máscaras, permite que su amor nos penetre y nos transforme. Y mientras más espacios de nuestra vida cedamos a Él, más evidente será su obra restauradora. Cuando la palabra nos exhorta a no dejarnos intimidar por aquellos que blasfeman, también nos invita a permanecer firmes en la verdad sin caer en provocaciones ni resentimientos. A veces, la mejor respuesta ante la oposición no es la confrontación airada, sino la paciencia, la amabilidad y la firme convicción de que la verdad se defiende sola cuando nuestra conducta la respalda. Además, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las fuerzas espirituales que buscan cegarnos. Por ello, la oración toma un papel crucial. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y encontramos la sabiduría necesaria para actuar con gracia y valentía. Así, en lugar de dar cabida al odio o a la desesperanza, nos convertimos en canales del amor divino, que es capaz de ablandar corazones endurecidos y de ofrecer luz en medio de la más densa oscuridad. Es interesante notar que Judas, en el mismo pasaje que cita los ejemplos de Caín, Balaam y Coré, invita a los creyentes a edificarse en su santísima fe y a orar en el Espíritu. Esto nos recuerda que la fe no es estática, sino que se nutre a través de la práctica de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Mantenernos edificados implica no conformarnos con un conocimiento superficial, sino profundizar en la verdad, estudiar con ahínco y dejar que las promesas de Dios arraiguen en nuestra mente y corazón. Así, cuando vengan las pruebas y los engaños, estaremos firmes, convencidos y preparados para resistir. El resultado de esta práctica no es una vida libre de dificultades, pero sí una vida que supera obstáculos con la perspectiva celestial, sabiendo que Cristo ya nos otorgó la victoria final. La motivación central de este mensaje se fundamenta en el amor de Dios y en la salvación disponible para todo aquel que quiera recibirla. No hay exclusión por origen, posición social o trayectoria de vida. La única condición es la fe en el Hijo de Dios, la disposición a confesarlo como Señor y Salvador. Y en ese proceso de fe, descubrimos que no se trata de una mera afiliación religiosa, sino de una transformación integral que nos lleva a ser luz en medio de las tinieblas. Cada vez que compartimos la verdad con alguien, cada vez que perdonamos a quien nos ha dañado, cada vez que ayudamos al necesitado, estamos reflejando, aunque sea en una pequeña medida, el carácter de Cristo. Y ese testimonio, por sencillo que sea, puede ser la semilla que germine en otro corazón. Llegar a la madurez espiritual requiere tiempo y perseverancia. No es un camino de gloria humana, ni de reconocimiento terrenal, sino de humildad y dependencia continua del Señor. A lo largo de este devocional, la invitación a examinar nuestra relación con Dios se mantiene constante, porque el ser humano tiende a la autosuficiencia, olvidando su necesidad del Padre. Sin embargo, cuando volvemos nuestra mirada a Cristo, recordamos que Él ya ha satisfecho las exigencias de la ley y que somos justificados por su sangre. De esta manera, la culpa deja de atormentarnos y el temor cede el paso a la confianza.
Entonces aprendemos que la fe nos lleva a la obediencia gozosa, no por obligación, sino por gratitud hacia aquel que nos dio la vida eterna. En ese sentido, cada promesa bíblica se convierte en un faro que nos guía y nos alienta a permanecer firmes, incluso cuando las circunstancias externas sean adversas. El clamor del creyente no es una simple repetición de palabras vacías, sino una expresión sincera que se eleva hacia el cielo, sabiendo que hay un Dios vivo que escucha y responde. Ese mismo Dios se preocupa por los detalles de nuestra existencia y desea que cada aspecto de nuestra vida refleje su gracia. Por ello, el llamado es a no descuidar ninguna área, sea familiar, laboral o social, sino a consagrarlo todo. Y al hacer esto, descubrimos que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, pues caminamos de su mano, descansando en sus promesas y dejando de lado el peso de la autosuficiencia. Si en algún momento sentimos que estamos lejos de vivir esta realidad, no debemos hundirnos en la culpabilidad, sino levantarnos con la convicción de que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Su gracia nos alcanza en cualquier punto del camino y nos invita a recomenzar. Incluso si hemos caído en graves errores, Él está dispuesto a perdonar cuando encuentra un corazón contrito y humillado. Esta verdad libera y produce en nosotros un nuevo aliento para seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos experimentado que, luego de un arrepentimiento sincero, el Espíritu de Dios nos inunda de paz y de la certeza de que somos amados? Es un bálsamo para el alma, un toque divino que nos reafirma en su compañía y en su plan perfecto. La idea central de toda esta meditación radica en la supremacía de Cristo como el único camino hacia el Padre. La humanidad puede proponer múltiples vías, pero ninguna ofrece la reconciliación y la vida eterna que solo se encuentran en el Hijo de Dios. Reconocerlo no debe generar arrogancia, sino humildad y compromiso con la verdad. El deseo es que cada lector, al contemplar la profundidad de estas palabras, se llene de la fe necesaria para aferrarse a Cristo en todo momento y para compartir su mensaje con los demás. Aun cuando enfrentemos críticas o burlas, recordemos que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa compañía divina disipa el temor y nos anima a proclamar con libertad el Evangelio que transforma vidas. El corazón del creyente descansa en la justicia de Cristo, no en la suya propia. Comprender esto no nos lleva a la pasividad, sino que nos mueve a la acción. Sabemos que el mundo necesita este mensaje de esperanza, y que nosotros, con nuestros dones y talentos, somos instrumentos para llevarlo a cada rincón. Así, la labor no termina en nuestras propias reflexiones, sino que nos impulsa a amar a nuestro prójimo, a ser compasivos con los que sufren y a llevar un mensaje de consuelo y salvación. En medio de tanta confusión y dolor que se vive a diario, la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de manifestar el amor de Dios de manera tangible. En ese camino, no nos olvidemos de orar por aquellos que nos rodean, incluso por quienes nos adversan o persiguen. Mostrar misericordia y orar por nuestros enemigos es parte del mandamiento de Cristo. Cuando lo hacemos, dejamos de verlos como amenazas y empezamos a verlos como personas que, al igual que nosotros, necesitan la luz del Evangelio. Este cambio de perspectiva revela la madurez que produce el Espíritu Santo en un corazón sometido a la voluntad de Dios. Así, la discordia puede convertirse en oportunidad de compartir una palabra de bendición y el resentimiento puede transformarse en ocasión de perdón, como un acto profundo de fe en la obra de Cristo. Este devocional, a su vez, nos recuerda que, al final de todo, lo más importante es que seamos contados entre esos siervos fieles que un día escucharán las palabras, buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Esa aprobación divina trasciende cualquier éxito terrenal, cualquier aplauso humano. Es la esperanza que sostiene nuestra alma, sabiendo que, más allá de nuestros límites, hay un Dios que valora la perseverancia, la obediencia y el amor sincero. Por eso, cada decisión que tomamos importa, cada paso que damos cuenta para la eternidad, y cada palabra que pronunciamos puede acercar o alejar a alguien del amor de Cristo. Al meditar en todos estos elementos, no podemos sino sentir una profunda gratitud hacia el Padre, pues Él nos proveyó, por medio de su Hijo, un camino para liberarnos de la culpa y del poder destructivo del pecado. Sin embargo, con ese regalo viene también la responsabilidad de vivir a la altura del llamado que hemos recibido, permitiendo que su gracia se refleje en todas nuestras acciones. Cada día es una nueva oportunidad de honrar a Dios con nuestra vida, de servir a los demás con espíritu de humildad y de compartir la esperanza que no muere. Así, este devocional nos invita a abrir el corazón,
a depositar toda nuestra confianza en Cristo y a ser canales de su bendición en un mundo tan necesitado de luz. La invitación final es a reconocer que, sin Cristo, la humanidad permanece en tinieblas, perdida en un laberinto de ideologías, ritos y desesperanza. Mas cuando nos rendimos ante Él, descubrimos que su yugo es suave y que, en su presencia, encontramos plenitud de gozo. Ya no vivimos en condenación, pues la cruz y la resurrección rompen toda barrera. Con esta verdad latente, encendemos la llama de la esperanza, sabiendo que no hay fuerza alguna capaz de arrebatarnos de las manos de nuestro buen pastor. Por ello, vale la pena perseverar, vale la pena orar sin cesar, vale la pena amar sin reservas, vale la pena enfrentar los desafíos de este mundo con la mirada puesta en aquel que triunfó en la cruz. Concluimos esta extensa reflexión con la certeza de que la palabra de Dios no retorna vacía. Cada vez que la meditamos con un corazón sincero, nos acerca más a su propósito y nos impulsa a actuar conforme a su carácter. Al reconocer a Cristo como el único camino, nos alineamos con la verdad eterna y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así, renunciamos a una vida de confusión y adoptamos la senda de la fe, confiados en que, al final, la gloria de Dios se manifestará de manera plena. Que esta esperanza nos inspire a compartir la buena noticia, a alentar a otros en el amor fraterno y a mantenernos firmes, sabiendo que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.